Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. David Livingstone fue un médico, explorador y misionero británico que murió en Zambia a causa de la malaria el 1 de mayo de 1873. Los africanos le sacaron su corazón para enterrarlo bajo un árbol de África, porque ellos decían que el corazón de este hombre le pertenecía al África, pero su cuerpo fue llevado a Inglaterra, donde fue enterrado en la abadía de Westminster. Mientras el cadáver de Livingstone era transportado a la abadía, un mendigo que estaba junto al camino no paraba de decir: tenías razón, David. Tenías razón, David. Un ministro del evangelio que estaba detrás del mendigo, intrigado por el comentario, le preguntó qué quería decir con esto. Escuchen lo que el mendigo le respondió: cuando yo era un muchacho, David Livingstone y yo estábamos en la misma clase de escuela dominical. Y estábamos en desacuerdo el uno con el otro, porque yo le decía que la forma de vivir en este mundo era salir allá afuera, formarse un gran nombre y hacerse rico. Pero David me decía: no, la mejor manera de vivir en este mundo es entregarse por entero a Jesucristo, olvidarte de ti mismo lo más que puedas y servirle únicamente a Él. Y ahora, Señor, mientras veo a este hombre que vivió enteramente para el Señor Jesucristo y viendo mi propia vida miserable, no puedo hacer otra cosa que confesar que David Livingstone tenía razón. Porque la vida que vale la pena es una vida de servicio, extenderse para alcanzar a otros, una vida centrada en Cristo, en la cual Dios se lleva la gloria. Y el ministro del evangelio miró al mendigo y le dijo: amigo, ya es hora de que te despiertes del sueño. Citando el pasaje de Romanos que vamos a considerar en la mañana de hoy. Mis hermanos, la perspectiva que estos dos hombres tenían cuando eran muchachos, sentados en la misma clase de escuela dominical, la perspectiva que estos dos muchachos tenían de la realidad los guió por dos caminos totalmente opuestos entre sí. Uno se entregó por entero para hacer aquello que tiene valor eterno. El otro desperdició y desgració su vida por completo, porque estaba dormido a las cosas que realmente importan. Mis hermanos, tú y yo necesitamos una correcta perspectiva de la realidad. Necesitamos perspectiva. Y eso es precisamente lo que Pablo nos provee en este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ahora, antes de entrar directamente en el contenido de nuestro texto, yo quiero que noten las palabras con las que Pablo introduce esta última exhortación en el capítulo 13. La Biblia de las Américas lo traduce: y haced todo esto. Pero si ustedes miran con cuidado sus Biblias, se van a dar cuenta que el haced todo está en bastardilla.
Lo que eso quiere decir es que los traductores tuvieron que suplir esas dos palabras para hacerle sentido a la oración, pero lo que dice el texto original es como lo traduce la Biblia Reina Valera del 60. Y esto, pero ahora, ¿qué es esto? Bueno, es posible que Pablo se esté refiriendo a la exhortación al amor que nosotros vimos la semana pasada en los versículos 8 al 10. Amen al prójimo como a sí mismos, no solamente porque el amor es el cumplimiento de la ley, sino también porque conocemos este tiempo. Pero es posible también que Pablo se esté refiriendo a todas las exhortaciones comprendidas en los capítulos 12 y 13 que hemos visto desde hace unas semanas para acá. Ahora, estas dos perspectivas del texto no tienen mucha diferencia, porque en los capítulos 12 y 13 Pablo insiste en el tema del amor. Noten lo que dice Pablo en el versículo 1. Por consiguiente, Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Déjense transformar en la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entréguense por entero a Él y déjense transformar. Que vuestra mente sea transformada. Pero noten que Pablo dice: yo les ruego esto por las misericordias que Dios ya les dio. Mis hermanos, los cristianos no vivimos de cierta manera para tratar de alcanzar el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos por Él de pura gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Nuestra vida cristiana se encuentra anclada en el pasado, en esa obra perfecta de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos un claro entendimiento del evangelio y si no traemos ese evangelio a nuestras mentes una y otra vez. Mis hermanos, los creyentes necesitamos mirar constantemente hacia el pasado, a la obra perfecta de Cristo en la cruz, si queremos vivir para la gloria de Dios. Pero cuando llegamos al final del capítulo 13, Pablo nos da una serie de exhortaciones que debemos obedecer por lo que va a suceder en el futuro. Yo tengo mucho interés en la mañana de hoy en que ustedes puedan ver todas las conexiones que Pablo hace en este texto. Debemos anclar nuestras vidas en las misericordias de Dios, lo que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Pero ahora Pablo nos va a exhortar a vivir de cierta manera por lo que va a suceder en el futuro. El cristiano mira continuamente hacia atrás a la obra perfecta de Cristo y a lo que ya somos en Él, pero también mira hacia adelante a lo que llegaremos a ser cuando Él regrese en gloria. Y a la luz de esa realidad, Pablo nos dice ahora que debemos despertarnos del sueño conscientes de que nos acercamos cada vez más a la consumación final de nuestra redención. Vean otra vez el versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Ustedes ven esos padres
que se acercan por la mañana el lunes al niño y le dice: Manuel, levántate que ya es hora de ir a la escuela. El niño abre los ojos, mira al papá, pero inmediatamente el papá sale de la habitación, el niño se vuelve a dormir. Así que el papá tiene que regresar otra vez y decirle: Manuel, se está haciendo tarde, ya está llegando la hora de la escuela. Bueno, Pablo está diciendo: ya es hora de despertaros del sueño. Miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es hora de despertar. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Pablo está asumiendo aquí que los creyentes tenemos una perspectiva clara del tiempo característico en que vivimos. Y él no se está refiriendo al tiempo que nosotros medimos cronológicamente con el reloj. En griego hay dos palabras, cronos y kairos. No es el tiempo cronos que yo puedo medir con las manecillas del reloj. Es el tiempo de oportunidad. Es esta era en la que nosotros vivimos. Esta era comprendida entre las dos venidas de Cristo. Ya Cristo llevó a cabo su obra de redención a favor de su pueblo, de manera que en el momento de nuestra conversión fuimos justificados por la fe. Ya fuimos declarados justos en el tribunal de Dios. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8:1. Mis hermanos amados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos adoptados por Dios como sus hijos. Ya disfrutamos ahora del don de la vida eterna en Cristo. Pero aún no experimentamos plenamente los beneficios de nuestra salvación porque no hemos sido aún glorificados. El pecado todavía mora en nosotros. Estamos en un cuerpo de muerte en el que mora el pecado, y por lo tanto no somos capaces de experimentar a plenitud lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Es en ese sentido que Pablo nos dice en la segunda mitad del versículo 11 que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es que ahora somos medio salvos, no es que ahora estamos más o menos salvos. No, mis hermanos, nosotros disfrutamos de una salvación completa que no podemos disfrutar completamente. Ya tenemos una salvación completa, pero todavía no podemos disfrutarlo completamente, porque no hemos sido aún glorificados. Es ese aspecto de nuestra salvación del que Pablo está hablando aquí. Cada día que pasa, nosotros nos acercamos a ese glorioso día, a la segunda venida de Cristo, cuando todas las células cancerosas del pecado serán eliminadas para siempre, cuando nuestros cuerpos serán transformados semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección, y entonces podremos disfrutar de una plena comunión con Dios en su presencia por los siglos de los siglos. Eso está cada vez más cerca, hermanos. No por la pandemia. Pablo dijo hace 2000 años, esto está cada vez más cerca. Nosotros estamos mucho más cerca de nuestra redención final, mucho más cerca de la transformación de nuestros cuerpos, mucho más cerca de la completa santificación de nuestras almas. Estamos cada vez más cerca.
Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuándo va a suceder eso? En la segunda venida de Cristo. Hay una conexión entre estos dos eventos, la venida de Jesús y nuestra glorificación. Cuando Él vuelva, seremos como Él en santidad. Es lo mismo que Juan nos dice en primera de Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ven? No es que estamos viendo a ver si tal vez cuando lleguemos al cielo nos digan que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. No. Ya somos, si tú has creído en Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el tiempo intermedio en que vivimos, ¿ven? Ya Cristo vino, ya Cristo llevó a cabo la salvación de su pueblo. Pero estamos a la espera de que Él regrese para que podamos disfrutar plenamente de los beneficios de nuestra salvación. Eso es lo que algunos teólogos han llamado el ya y el todavía no del reino de los cielos. El ya y el todavía no. ¿Estamos en el reino? Sí. ¿Estamos esperando el reino? Sí. El ya y el todavía no. Mis hermanos, cuando Cristo asumió una naturaleza humana en el vientre de María, la eternidad penetró en el tiempo. Y el reino de Dios se hizo presente en este mundo caído. Porque el Rey llegó. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús en Marcos 1:14. La luz del mundo, Jesús, ya penetró las tinieblas del presente siglo malo, como le llama Pablo a esta era en Gálatas capítulo 1 versículo 4, el presente siglo malo. Y esa luz sigue avanzando por el poder del Evangelio, conquistando los corazones de los hombres. Mis hermanos, el reino de Dios ya está aquí, pero no ha sido consumado. Ya fue inaugurado, no ha sido consumado. El ya y el todavía no. Los cristianos ya estamos en el reino de Cristo. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya somos una nueva creación, según a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura literalmente es una nueva creación. La nueva creación, estamos esperando cielos nuevos y la tierra nueva. Mis hermanos, ya la nueva creación llegó. Este mundo ya está preñado de la era venidera. Pero todavía hay focos de resistencia dentro y fuera de nosotros. El pecado continúa presente en el mundo y en nuestro propio corazón. Hay focos de resistencia, por eso la lucha. Tú eres creyente, tú sabes lo que es esa lucha. Esa lucha entre el quiero y no quiero, esa lucha entre el pecado me seduce pero no quiero pecar. Quiero y no quiero, estoy en el ya y el todavía no. Como dice John Piper, me encanta esta cita, él dice: vivimos en tiempos superpuestos. La era del perdón, la justicia, la vida, la paz, la pureza, la luz y el gozo ha llegado con la venida de Jesucristo hace 2000 años. Pero aún permanece la antigua era de la culpa, la muerte, el pecado, la contienda, la enfermedad, las tinieblas y las miserias.
Vivimos, dice Piper, en la superposición de estas dos eras, de estas dos edades. En Cristo somos perdonados, aceptados y capacitados para la santidad y el amor, pero nada es perfecto todavía en la tierra. Todavía luchamos con el pecado, todavía nos enfermamos, todavía morimos. Pero ¿saben qué? Cada día que pasa nos acercamos más a ese día glorioso en que seremos librados de la presencia del pecado. Ya fuimos librados de su esclavitud, pero no de su presencia. No de su presencia. Y es a la luz de esa realidad que Pablo nos llama a despertar. Qué figura, ¿verdad? Nos llama a despertar. ¿Qué pasa cuando tú estás durmiendo? Que tú tienes un mundo de fantasía en tu cabeza que no es real. Ese es el problema de los incrédulos. Ellos están soñando que están en un resort en Punta Cana y no saben que ellos están en una cárcel esperando su ejecución. Están dormidos. Y nosotros estábamos dormidos, pero ya no más. La luz del sol de justicia nos alumbró. No andamos en tinieblas. La luz del mundo ya está aquí, mis hermanos. La luz del mundo está despejando las tinieblas de este mundo de oscuridad. Esa luz ya nos alcanzó, pero estamos esperando el amanecer de nuestra redención final, que está por llegar. Por lo tanto, no es hora de seguir durmiendo. Despierta. Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú estás medio dormido, medio despierto, entretenido con las cosas de este mundo, ahora que estamos en una pandemia, todo el mundo se quiere entretener hasta la muerte. Sentimos claustrofobia con esta mascarilla, el estar encerrado en casa, el no poder hacer esto, el no poder hacer aquello. Vamos ahora a vivir de entretención en la entretención. Despierta, mi hermano, que con pandemia o sin pandemia la venida de Cristo está cerca. Despierta. ¿Recuerdan el relato que mencionamos al principio? En la muerte de Livingstone. ¿Saben por qué el mendigo de esa historia desgració su vida, desperdició su vida? Porque estaba dormido a las realidades eternas. Mira, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si tú piensas que este mundo es todo lo que hay, vivirás una vida intrascendente, vivirás una vida superficial, vivirás para cosas que no perduran. Me acuerdo, me vino a la mente ahora una historia que mi papá nos hacía cuando éramos niños, de un hombre que estaba afanado, obsesionado, porque él quería una finquita. Quiero tierra, quiero tierra. Un hombre le dijo: mira, vamos a hacer un trato. Ponte en el medio de mi finca, comienza a correr en círculos cada vez más amplios hasta que yo te diga, o hasta que tú no aguantes más, y toda la tierra que abarques será tuya. El individuo comenzó a correr, a correr, a correr, y mientras más grande era el pedazo de tierra, más quería. Tenemos una sanguijuela, ¿verdad?, que dice más, más. Al final le dio un infarto y se murió. Y alguien preguntó por curiosidad, y por fin, ¿cuánta tierra logró abarcar? Dice 7 metros. ¿Dónde lo enterraron? Eso fue todo lo que tuvo. 7 metros de tierra. Los incrédulos tratan en vano de construir un cielo aquí. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen otro cielo. Pero los cristianos tenemos otra perspectiva de la realidad, dice Pablo.
Tenemos otra perspectiva. Ustedes conocen el tiempo en que vivimos, dice Pablo. Cristo vino la primera vez, nos rescató de las tinieblas, nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Dios. Pero Él viene por segunda vez. Y cuando eso ocurra ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá culpa. Mis hermanos, ya no habrá tentación. Wow, qué glorioso. Ni siquiera habrá tentación. Todo el mal que se introdujo en el mundo después de la caída desaparecerá para siempre. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿tú crees eso? ¿De verdad tú crees eso? Porque si tú eres creyente, si tú eres un verdadero creyente, no solo deberías creerlo, deberías vivir de tal manera que refleje la verdad de lo que eres y de lo que esperas ser cuando Cristo vuelva. Imagínate que este próximo martes tú tienes un viaje extremadamente importante, el vuelo sale bien temprano, todavía no has preparado las maletas y tienes muchas diligencias que hacer antes de viajar. Mire, esa realidad, lo que va a suceder el martes, va a dominar lo que vas a hacer el lunes. ¿No es así? No hay tiempo que perder. El futuro determina tu presente. Todo depende de lo que tú tienes en tu futuro, en la cabeza. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Este pasaje es una llamada despertadora. A veces uno está en un hotel, llama a la recepción y dice: por favor, a las 5 de la mañana háganme una llamada despertadora. Si se me va el reloj y me quedo dormido, voy a perder lo que sea, un viaje, cualquier cosa. Este pasaje es una llamada despertadora para que no vayamos por la vida en pijama, medio despiertos, sino completamente alertas a la luz del hecho de que nos estamos acercando cada vez más y más al día de nuestra glorificación. Eso tiene que impactar tu vida aquí y ahora, si tú de verdad lo crees. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje. Ya hemos visto aquí que Cristo nos rescató del reino de las tinieblas, que Cristo nos introdujo en el reino de su luz y que en su segunda venida seremos glorificados. En otras palabras, estamos despiertos a la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo. Pero ahora Pablo nos exhorta a vivir en la práctica en una forma coherente con esa nueva identidad. Vean una vez más el versículo 12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, ya les dije, ustedes conocen el tiempo, ya ustedes saben lo que somos en Cristo, ya ustedes saben lo que seremos cuando Él regrese. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías. La palabra literal allí no es tanto orgías, sino más bien rebeldía, es parranda. De hecho, la palabra griega se puede traducir parranda, es la vida loca, para ponerlo en un lenguaje más actual. Todo lo que está asociado con la borrachera, no en rebeldías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo Pablo intercala en este texto lo negativo con lo positivo? Él va de una parte a la otra. No hagan esto, hagan esto.
Por cuanto fuimos rescatados de este mundo de tinieblas y estamos a la espera de nuestra glorificación, hay algo que debemos desechar, hay algo que debemos ponernos, hay algo que debemos quitarnos, hay algo de lo cual debemos vestirnos. Los cristianos debemos desechar las obras de las tinieblas por la sencilla razón de que ahora estamos en luz. Andemos como de día. Nosotros no somos de la noche. Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 8: antes ustedes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ustedes sois luz, andad como hijos de la luz. En otras palabras, debemos ser coherentes con nuestra nueva identidad en Cristo. Vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz y andamos en luz, andamos de día. Eso es exactamente lo mismo que dice Pablo en el pasaje que Marcos leyó al principio del servicio de adoración, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, hablando del día de la segunda venida, para que el día de la segunda venida de Cristo os sorprenda como ladrón. Ustedes no están dormidos, están esperando la llegada de su Salvador, porque todos vosotros sois hijos de la luz, sois hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Este pasaje como un comentario ampliado de Romanos 13. No durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Los incrédulos están dormidos a las realidades eternas. Ellos están dormidos a la hermosura de Jesús. Ellos no pueden contemplar su gloria. Ellos están dormidos al hecho de que la verdadera vida, el verdadero deleite, la verdadera satisfacción únicamente se encuentra en Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos están dormidos al hecho de que nosotros estamos en una guerra y que la lucha cósmica que se está librando aquí tiene repercusiones eternas. Ellos viven sumergidos en un mundo de oscuridad y por eso hacen lo que hacen, por eso viven como viven. Ellos hacen las cosas que se hacen en la oscuridad. Me impactó este pasaje de Job 24:15. Él dice que el ojo del adúltero espera al anochecer, diciendo: ningún ojo me verá. En la oscuridad minan las casas y de día se encierran. Ellos no conocen la luz, porque para él, para el impío, para el adúltero, para el ladrón, para el que se emborracha, para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. ¡Wow! ¡Qué descripción! Ellos viven en una densa oscuridad y hacen las cosas que la gente hace en tinieblas. Pero mis hermanos, ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Los cristianos somos hijos del día. Por medio del poder del Evangelio, el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que andemos en luz. Debemos vestirnos las armas de la luz. Y en un momento yo le voy a decir qué es eso. Pero la razón es porque ya pertenecemos al reino de la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí es: mira lo que tú eres?
y vive conforme a tu nueva identidad. Ustedes eran tinieblas. Ahora ustedes sois hijos de la luz. Ustedes son hijos del día. Vivan de día. Quítate la pijama, despierta. Y vístete las armas de la luz, porque esto no es un picnic, esto es una guerra. Es lo mismo que vemos en el versículo 14. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Qué raro, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 27, Pablo dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Eso ya pasó cuando nos convertimos al Señor. No es nuestro bautismo en agua, no es más que un símbolo de la realidad de que todos nosotros ya estamos vestidos de Jesús. De manera que la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, es a que seamos coherentes con lo que ya somos, a que en dependencia del Espíritu Santo mostremos el carácter que refleja nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora bien, yo sé que para muchos puede resultar, esta exhortación puede resultar un tanto abstracta. ¿Cómo que me vista de las armas de la luz? ¿Cómo yo me visto de Jesucristo en la práctica? Déjenme poner estas exhortaciones en términos más concretos. Debemos vestirnos de las armas de la luz y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso en la práctica? Escuchen lo que Pablo continúa diciendo en el pasaje de 1 Tesalonicenses. Yo le dije que ese pasaje es un comentario de Romanos 13. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Pablo dice en Romanos las armas de la luz, ahora nos dice, por lo menos menciona dos piezas de esa armadura: la coraza, que cubre aquí, el yelmo que cubre la cabeza. Pero al mismo tiempo Pablo no lo deja ahí, sino que nos explica en términos prácticos lo que esas dos piezas significan: fe, esperanza y amor. ¿Se dieron cuenta? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Cuáles son las armas de la luz? La fe, la esperanza y el amor. Déjenme hacerles ahora una pregunta. Mis hermanos, ¿en quién descansa nuestra fe si somos cristianos? Descansa en Jesús. ¿Y quién es el objeto de nuestra esperanza? Es Jesús. ¿Y quién es el objeto de nuestro amor? ¿Quién es nuestro más grande tesoro? ¿Quién es el deleite de nuestras almas? Es Jesús. Así que si tú eres cristiano, vestirte las armas de la luz, fe, esperanza, amor, no es otra cosa que recubrirte cada día de la realidad de lo que Cristo es para ti, tal como Él es revelado en su palabra, en el Evangelio. Mis hermanos, aquí no hay atajos. La revelación de Cristo en las páginas de la Biblia es imprescindible para que podamos vestirnos de Él. Otra vez cito a Piper aquí. Piper lo dice de esta manera: la fe viene por el oír, ¿verdad? Así que vístanse de Cristo escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. Fe, esperanza, amor. La fe viene por el oír. Vístanse de Cristo escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. La esperanza proviene de las promesas. Así que vístanse de Cristo recordando las promesas de Cristo. El amor proviene de la hermosura de Cristo. Así que vístanse de Cristo recordando su belleza
tal como su gloria es revelada en el Evangelio. Mis hermanos, la vida cristiana práctica no consiste en una lista de cosas que debemos hacer, en una lista de cosas que no debemos hacer. No, la vida cristiana práctica es poner delante de nuestros ojos la gloria, la majestad, la hermosura, el deleite, lo satisfactorio que es nuestro Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque esa es la única manera de poder contrarrestar la seducción del pecado. Porque déjeme decir una cosa, el pecado también nos invita a poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Él. Créeme, si te rebelas contra los mandamientos de Dios y decides obedecerme, te prometo que tendrás una vida más plena, tendrás una vida más feliz. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿A ustedes nunca se les ha ocurrido, sobre todo en un momento donde hay mucha turbación, cansancio, dificultad, aflicción, que ustedes tienen una buena excusa para no obedecer a Dios en ciertos mandamientos? Miren, eso es muy sutil, pero en el fondo del corazón nosotros pensamos que ser demasiado obediente no es demasiado bueno. De hecho, hay gente que dicen, mira fulano, tú estás haciendo esto mal, déjame mostrártelo por la Biblia. No, mejor ni me lo muestre. Y yo no quiero seguir cargando mi conciencia. Es como ese ejercicio que hemos hecho otras veces, donde uno le dice a las personas, piensa rápidamente, ¿cuáles son las palabras que vienen a tu mente cuando tú escuchas la palabra santidad? Y todo el mundo comienza a decir pureza, obediencia. A nadie se le ocurre decir alegría. Porque nosotros no solemos conectar la santidad con la alegría. Sin embargo, dice la Biblia, tus mandamientos son rectos y por eso alegran el corazón. Yo les he dicho estas cosas para que ustedes tengan mi gozo completo en ustedes mismos. La palabra de Dios da gozo, la obediencia a Dios trae gozo, la obediencia a los mandamientos de Dios trae gozo. Mi amigo, que tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, no es el pecado lo que te va a dar una vida feliz. El pecado te va a desgraciar tu vida, son promesas falsas. El pecado no puede dar lo que promete. Ahora bien, cuando esa seducción llega a nosotros a través de muchos medios, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra ella? Simplemente diciendo que no. Volviendo a poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en el objeto correcto. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Ven el punto otra vez? Puestos los ojos en Jesús. Mis hermanos, vean nuestro texto otra vez, Romanos capítulo 13. En el versículo 13, Pablo nos exhorta a andar como de día, y entonces cita algunos de los pecados característicos de este mundo de oscuridad del cual fuimos rescatados. Luego, al final del versículo 14, Pablo nos dice, y voy a citar aquí literalmente el texto, que no debemos entretenernos pensando en cómo vamos a proveer para las lujurias de la carne. No debemos entretenernos pensando en cómo proveer para las lujurias de la carne. Tú estás aquí solo, soltero, soltera. El pecado en ti se revuelve. Tú dices, yo necesito un compañero, una compañera. Estoy en soledad y ahí las lujurias de la carne comienzan a funcionar. ¿Cómo yo puedo suplir esta necesidad que Dios no me está supliendo?
Y Pablo dice, no, ni siquiera pienses en cómo tú vas a proveer para esas lujurias de la carne, ni lo pienses, porque si lo comienzas a pensar, tarde o temprano serás enredado con ese pecado que tan fácilmente nos envuelve. Andemos de día, no en lujurias, no en borracheras, no en envidias, no en pleitos. No pensemos en proveer para la lujuria de la carne, pero en el medio de esas dos exhortaciones, como un sándwich, Pablo nos dice, en cambio, vístanse de Jesús. Vístanse de Jesús. Sí, debemos decirle que no a los pensamientos pecaminosos, desde que se levanten en nuestras mentes, desde que traten de sacar la cabeza, hay que decirles que no. Pero mis hermanos amados, eso no será suficiente a menos que seamos intencionales en vestirnos del Señor Jesucristo. En otras palabras, tomar las Escrituras y volver a poner en Él nuestra confianza, volver a descansar en sus promesas, volver a contemplar su hermosura con los ojos de la fe. Es con los ojos puestos en Jesús que podemos darle muerte al pecado que mora en nosotros. Y es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Colosenses, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos volver a contemplar allí con admiración todas las características que hacen de nuestro Señor Jesucristo el ser más glorioso, más deleitoso, más satisfactorio de todo el universo. Y en esa misma medida podremos decirle que no al pecado. Podremos desechar las obras de las tinieblas. En esa misma medida avanzaremos en el proceso de santificación, que no es otra cosa que parecernos cada vez más a Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Quién es ese? Jesús. Revístanse de Jesús. Él es todo eso que está ahí: tierno, compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente. Él nos soporta. ¿Usted sabe lo que Cristo nos soporta? A ti, a mí, lo que Él nos perdona constantemente a mí. Pero Pablo termina diciendo en el versículo 16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Ven, no hay atajo. Sí, vístanse de Jesús, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Mi hermano, ¿qué tanto tú meditas en la segunda venida de Cristo y la aguardas ansiosamente? Y aclaro, no simplemente para que nos saque de aquí. Cuando la cosa se pone difícil, ¡ay, que venga Cristo! No, yo no me refiero a ese anhelo. Es para que nos libre de la presencia del pecado, de modo que podamos vivir enteramente para Él y en comunión con Él, sin el estorbo de nuestra carne pecaminosa. ¿Qué tanto tú sueñas despierto con la llegada de ese día? De verdad, en serio. Hablaba con mi esposa ayer y le decía, wow, yo voy a predicar eso mañana. ¿Y sabes lo que puede pasar? Que yo lo tengo ahora muy pendiente, pero luego viene Romanos 14, Romanos 15 y uno se va dejando atrás Romanos 13. No dejes atrás la segunda venida.
No dejes atrás la segunda venida. Pablo dice que nosotros nos convertimos de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a su Hijo. Nos convertimos para esperar la segunda venida de Cristo. Cristo viene, mis hermanos. Esa es nuestra realidad. Una cosa es pensar en eso ahora, mientras estamos en este servicio de adoración. Otra muy distinta es recordarnos cada día. Tú te levantas por la mañana, pon un letrero en tu cama. Tú te levantas por la mañana y dices: hoy está más cerca mi salvación que cuando yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe el día de mi conversión. Hoy está más cerca. ¿Qué tanto tú acudes a la palabra de Dios para fortalecer tu fe en Cristo, para descansar en las promesas de Cristo, para contemplar la hermosura de Cristo y crecer en tu amor por Él? No hay atajos aquí. ¿Tú estás despierto o tú estás dormido? Oh, mis hermanos, que el Señor nos despierte en este día. Si acaso estamos adormilados, levántate tú que duermes. Levántate. Oh, que la luz de la gloria de Cristo ilumine una vez más nuestros corazones para ver la realidad tal cual es. Solo podemos ver la realidad real a través de la persona de Jesús. Oh, que con los ojos de la fe podamos poner nuestra vista en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, deja de soñar que tú estás en un paraíso. Tú estás en una celda esperando tu ejecución. Pero el Rey de los cielos ha prometido perdonar todos tus pecados si pones tu fe únicamente en Él. Ven a Cristo, mi amigo. Despierta. Despierta, que para nosotros será un día de gloria. Para ti será un día de juicio si no te arrepientes. Para nosotros es el cielo, para ti será el infierno. Pero hoy, eso puede cambiar dramáticamente si pones tu fe únicamente en Jesús.